Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ahora sí, ya que conocemos la grandiosa historia y súper larga, pero se los pude ahí un poco resumir más o menos de cómo eran esos 2000 años de historia que tiene esta ciudad. Nos toca ahora sí conocer los lugares impactantes y los principales lugares que sí o sí tienen que visitar en esta hermosísima ciudad. Así que acompáñenme por esta travesía por uno de los lugares más visitados en todo el mundo, que ha sido el corazón de muchísimos imperios, la cuna de muchísimas revoluciones culturales. Vámonos a conocer Londres y, como les comento, los lugares que, si no tienen mucho tiempo para visitar en esta ciudad, los lugares que sí o sí tienen que visitar. Y tenemos que arrancar este recorrido con un icónico de la ciudad de Londres, como lo es el Gran Big Ben. En todo el mundo es súper conocidísimo esta grandísima torre con su reloj gigantesco que nunca falla, nunca, siempre está a la hora que debe de estar. Eso sí, siempre cometemos un error, y eso hasta yo tampoco lo sabía hasta que empecé a leer un poco la historia, que el Big Ben sí no es como tal toda la torre y el reloj juntos, sino que solamente es la campana que se encuentra en su interior, con la cual funciona el reloj. La torre en sí tiene el nombre de Elizabeth Tower, un nombre que recibió en 2012 en honor a la reina Isabel II. Este reloj ha marcado la historia de Londres desde 1859, sobreviviendo guerras como la Segunda Guerra Mundial, en la cual el reloj continuó sonando, convirtiéndose en un símbolo de resistencia británica. Sobrevivió a los bombardeos y hasta el paso del tiempo. Y si quieres un tip para tener las mejores postales del Big Ben, déjame te enseño el spot perfecto. Obviamente desde aquí puedes ver que tienes todo el panorama de la torre, pero vente, acompáñame y vámonos por este camino, por esta parte donde está el puente que puedes ver aquí. Por abajo nos vamos a ir a caminar. Y aquí hay un túnel, aquí nos vamos a meter y, como puedes ver, ya hay un poquito de gente aquí esperando para la foto, pero si esperamos unos minutos tienes el spot ideal para tu siguiente foto de Londres. Otro dato para que le cuentes a tus amigos es que el Big Ben rara vez se retrasa, y cuando lo hace, los ingenieros ajustan la precisión del reloj con monedas de un penique. El reloj, así es, más famoso del mundo, se arregla con centavos. Y aprovechando que estamos aquí, solamente justo a un lado de esta gigantesca torre, de este gran Big Ben, se encuentra el edificio del Parlamento londinés, que es esa grandísima estructura que se puede ver a un costado. Tiene el nombre de Palacio de Westminster. Lo que les comento es la sede del Parlamento británico, con su espectacular arquitectura neogótica que parece sacada de un cuento medieval. Y esto es ya que originalmente fue una residencia medieval antes de convertirse en el edificio político de hoy en día. Tras el incendio que vimos en nuestro video pasado que ocurrió aquí en la ciudad de Londres, se reconstruyó y se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero bueno, continuamos con nuestro recorrido por estos lugares porque son muchísimos. Continuamos entonces y solamente tienes que girarte de la vista al Parlamento
cruzando el río, vas a encontrar el gigantesco London Eye, la cual es la noria más grande de toda Europa. Fue inaugurada en el año 2000 para celebrar el nuevo milenio y con sus 135 metros de altura se convirtió en la noria más alta del mundo en ese momento. Cada una de sus cápsulas representan los distritos que conforman toda la ciudad de Londres. En total tiene 32 y es curioso porque están enumeradas del 1 al 33. Ya sabrán qué número es el que no pusieron. Así es, el número de la mala suerte, el número 13, el cual no tuvo espacio en estas cápsulas, ya que ni los londinenses se quisieron arriesgar a que fuera de mala suerte. El viaje completo dura unos 30 minutos más o menos y desde su inauguración se convirtió rápidamente en uno de los atractivos turísticos más visitados del Reino Unido. Y cómo no, si desde arriba vas a poder ver hasta 40 kilómetros a la redonda de toda la ciudad. Eso sí, tienes que estar en un día despejado, un día no nublado, que eso, muchísima suerte si tienes un día de esos aquí en London. Ahora sí, ya nos alejamos un poquito más. Y si no te quieres perder uno de los lugares más fotografiables para tus fotos de Instagram, para cualquier red social, tienes que venir al Tower Bridge, que es este hermoso puente que atraviesa todo el Támesis. A ver, no te vayas a confundir con el London Bridge, que está, de hecho, está aquí a un lado solamente. El Tower Bridge, es el original y el auténtico, del cual hablamos en nuestro video de la historia vikinga, invadiendo la ciudad londinense. El gran puente levadizo inaugurado en 1894. Su estructura es una mezcla perfecta entre ingeniería victoriana y elegancia gótica. Y lo mejor es que todavía hoy se abre varias veces al día para dejar pasar barcos por debajo del puente. Si quieres conocer un poco más de su historia, en su interior hay un museo que conserva partes del antiguo sistema de vapor con el que se levantaba el puente y las pasarelas superiores. Y como te digo, aquí vas a tener una vista increíble del Támesis y de toda la ciudad para tus siguientes fotos. Este puente, como lo comentamos, es ese tal puente famoso de la historia de los vikingos que invadieron esta ciudad de Londres en la antigüedad. En este puente, además de esa increíble historia, una historia famosa, ahora es graciosa porque se pudieron salvar todas las personas que participaron en esta anécdota. En 1952, un autobús de estos característicos de la ciudad, estos rojos de 2 pisos, saltó por el puente. Imagínense, el puente por error se empezó a abrir, entonces el autobús iba pasando por ahí y literalmente voló para poder atravesar el puente. Al puro estilo Rápido y Furioso. Toretto yo creo que iba manejando ese autobús, pero vaya que se salvaron todas las personas que iban, gracias al conductor que se puso pues atento a que el puente se estaba abriendo y aceleró para poderlo brincar. Y por supuesto, ya que estamos hablando de puentes, no puede faltar su hermano menor que se encuentra a un costado, que es el London Bridge, donde también, de igual forma que el anterior puente, que era el puente de la Torre, podemos tener una vista espectacular del río Támesis, podemos tomarnos infinidad de fotos en las calles, con los autos rojos que van pasando por ella. Entonces ya tienes varios spots en esta ciudad donde te puedes tomar fotos, y aquí en este puente es un poquito menos concurrido, así que tienes la oportunidad de muchísimos spots sobre el Támesis.
Y por supuesto, gente, si hay un puente de la torre, pues te preguntarás dónde está la torre. Pues aquí nos encontramos en esta inmensidad, una de las fortalezas más misteriosas del mundo, la cual obviamente tiene su nombre como la Torre de Londres, la cual no solo sirvió como protección, sino al paso de los años pues funcionó como prisión, como casa de moneda, como arsenal, también como escenario de traiciones, y también se hicieron muchísimas ejecuciones aquí mismo. Aquí fueron encarceladas figuras históricas y hoy alberga las joyas de la corona británica, custodiadas por los famosos Beefeaters. Si quieres conocer todo el lugar, sí te recomiendo que vengas desde temprano porque hay demasiada gente. Y más para entrar aquí, a donde te digo que tienen las joyas. Que bueno, simplemente es ver cómo los ricos son más ricos. Pero bueno, vamos a entrar a ver qué hay. No dejan grabar, según hay aquí la señalización. Pero ya saben que uno se arriesga por su audiencia. Así que pude grabar algunas tomas hasta que llegó un guardia y tuve que apagar el celular. Eso, lo bueno que pudimos disimular ahí con el celular y mi pantalla que no se ve desde lejos y no se dieron cuenta, así que aquí les pongo un poco de lo que pueden ver en el interior de este espacio con las joyas de la corona. Una de las leyendas que se cuentan de esta torre es que aquí albergan los cuervos de la corona. Esta leyenda cuenta que estos cuervos de Londres, que si llegan a escaparse todos los que se encuentran aquí, la corona inglesa va a caer, va a ser derrocada. Es por eso que hoy en día se tienen 6 cuervos bien vigilados. Imagínense unos cuervos con niñeras para que no se escapen. Son niñeras oficiales del estado que impusieron para que estos cuervos no se vayan. Una visita bastante ardua, bastante larga, pero vale totalmente la pena. 35 libras vale la entrada, pero lo vas a desquitar todo. Puedes ver las joyas de la corona, todo el castillo alrededor, te puedes subir a sus murallas. Es simplemente espectacular. Obviamente también si quieres pagar por un guía lo puedes hacer, o como nosotros que solamente fuimos a caminar solos por todos los lugares. Hay demasiada información, con lo cual no creo que necesites ayuda. En cada espacio tienes ilustraciones, tienes información, donde puedes conocer toda la historia de los personajes que vivieron aquí en su tiempo, cómo el lugar también fue perdiendo importancia al paso de los años, pero la historia nunca muere y poder caminar por este lugar, la verdad, tan maravilloso, es como volver en el tiempo. Es tan grande el lugar que a pesar de que somos muchísimas personas, no se siente como tal. Puedes disfrutar de cada rincón sin tanta gente y aprovechar el tiempo para contemplar lo magnífico del lugar y deleitarte de las vistas que puedes tener. Y si ya andas visitando el centro histórico, pues te vas a encontrar con una de las cúpulas gigantescas que salen por sobre todo. Y si ya la viste desde el horizonte, entonces te encontraste con la Catedral de San Pablo, la cual es una obra maestra del arquitecto Sir Christopher. Se terminó de construir en 1710 tras el gran incendio de Londres y desde entonces ha sido escenario de los momentos más solemnes del país, desde funerales de estado como el de Winston Churchill hasta bodas reales como el de Carlos y Diana. Su cúpula, esa gigantesca que puedes ver desde el horizonte, es la segunda cúpula más grande de todo el mundo, solamente después de, obviamente, la iglesia del Vaticano, la Catedral de San Pedro. Tristemente llegamos ya tarde, ya se nos hizo tarde y la catedral ya está cerrada,
Así que un buen tip para que no les pase lo mismo, vénganse temprano para que puedan disfrutar también del interior de esta catedral y no se lo pierdan. Nos tocará pues ya regresar en un futuro para poder entrar, aunque por fuera la verdad es simplemente bellísimo. Y si tienes la oportunidad de subir esos 528 escalones, hazlo, porque desde arriba puedes observar toda la ciudad y tener unas vistas increíbles. Y obviamente en tu viaje no puede faltar uno de los palacios más emblemáticos de todo Londres. Así que sí o sí tienes que llegar al corazón de la monarquía londinense, el Palacio de Buckingham. Fue construido en 1703 como una casa privada y se convirtió en un palacio real en 1837. Esto fue cuando la reina Victoria asumió el trono. Este palacio en su interior tiene 775 habitaciones y 78 baños. Y esto es muy curioso porque allá adentro, para que los reyes no tengan que salir a sacar dinero por si lo necesitaran, tiene su propio cajero automático. Hoy en día es la residencia oficial del rey y uno de los momentos más esperados por los turistas es el famoso cambio de guardia, una ceremonia llena de tradición, música y precisión militar. Igual, aquí te dejo la información de los horarios y los días en que se realiza este cambio de guardia para que en verdad no te lo pierdas y veas esta increíble ceremonia militar londinense. Es muy triste que no dejen entrar a esta espectacular edificación para ver un poco qué es lo que hay adentro. Se entiende, por seguridad obviamente no dejan entrar, pero es simplemente espectacular ver lo grande que es y lo hermoso que es. Y terminamos este recorrido, gente, con otro palacio que menos sonado, pero igual de espectacular que el Palacio de Buckingham. Este palacio como tal no lo puedes dejar pasar, es el Palacio de Kensington. Porque aquí mismo no solamente es el palacio lo que te va a asombrar, sino su parque natural que tiene unas vistas espectaculares. Uno de los jardines que simplemente parece que está sacado de un cuento. Se construyó en el siglo XVII y aquí mismo fue donde nació la reina Victoria y fue hogar de la princesa Diana, cuya memoria sigue viva en el Diana Memorial Garden. Hoy en día es la residencia oficial del príncipe William y la princesa Kate. Aquí, a diferencia del Palacio de Buckingham, algunas de las partes del palacio están cerradas, pero hay algunas otras partes en las cuales sí puedes entrar a recorrer un poco, permitiéndote caminar por los mismísimos salones donde crecieron las figuras más queridas de la realeza británica. Y obviamente puedes disfrutar de su jardín parque, digámoslo así, más elegante de Londres. Después de un día de un lado para otro, ahora sí ya nos toca descansar un poquito y aquí te puedes venir a relajar y disfrutar del atardecer de Londres.
Así que estos son los lugares que sí o sí tienes que visitar si tienes poco tiempo. Aquí en Londres, si vienes por unos pocos días, quizá un fin de semana, estos son los lugares que tienes que visitar porque son súper emblemáticos de la ciudad y son súper hermosos. Así que agrega estos lugares ya a tu lista. Si ya tienes planeado tu visita a Londres, ya sabes por dónde empezar. Pero bueno, si tienes más de 2 días que vienes a visitar Londres, espera nuestro siguiente video, que en ese sí vamos a hablar de, ahora sí, todos los lugares que no te puedes perder, no solamente los más emblemáticos, sino aquellas joyas que se encuentran escondidas en la ciudad. Ya que Londres es una ciudad de contrastes, donde los siglos se mezclan, las leyendas caminan entre la gente y cada edificio guarda un pedazo de historia. Así que ya sabes, dale like a este video si te gustó. Obviamente sígueme en todas mis redes sociales. Activa la campanita para que no te pierdas ese video de todos los lugares emblemáticos de Londres. Y nos vemos en un siguiente video conociendo todos y cada uno de los lugares que tienes que visitar. Bye.